Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Estoy súper contenta de tenerlos por aquí de nuevo, listos para una nueva dosis de salseo, noticias frescas y, como siempre, un poquito de drama del bueno. Hoy nos vamos a sumergir en un tema que estoy segura les va a encantar a todos los fans de las series y el cine, y especialmente a aquellos que aman las historias de amor con un toque de tensión. Vamos a hablar de dos nombres que han estado en boca de todos últimamente, Can Yaman y Greta Ferro, y de un culebrón que parece sacado de una de esas series que nos tienen pegados a la pantalla. ¿Están listos para descubrir qué está pasando entre estos dos? Pues prepárense porque la historia es de esas que te dejan con la boca abierta. Y por supuesto, antes de que empecemos con toda la carnita, no se olviden de darle al botoncito de suscribirse si aún no lo han hecho y activen la campanita para que no se pierdan ninguna de las novedades que les traigo cada semana. ¡Vamos allá! Hoy vamos a hablar de la química, o mejor dicho, la falta de química, entre Can Yaman y Greta Ferro. Bueno, quizás decir falta de química es un poco fuerte, pero lo cierto es que hay un rumor que está corriendo como la pólvora y que tiene a todos los fans con el corazón en un puño. Resulta que al parecer durante el rodaje de una producción en la que ambos estaban trabajando, sus escenas de amor fueron eliminadas. Sí, lo han oído bien, eliminadas. Y esto, claro está, ha desatado una ola de especulaciones. ¿Por qué? ¿Qué pasó realmente? ¿Habrá sido falta de conexión entre los actores? ¿Hubo algún desacuerdo detrás de las cámaras? Estas son algunas de las preguntas que se están haciendo todos y que, por supuesto, vamos a intentar responder hoy. La verdad es que el tema es jugoso y tiene todos los ingredientes para convertirse en un verdadero drama de la vida real, con sus giros inesperados y sus dosis de misterio. Imagínense la expectación que genera que en un proyecto donde se suponía que la historia de amor iba a ser uno de los pilares fundamentales, las escenas más íntimas desaparezcan por completo. Es como si en una película de acción, de repente, quitaran todas las explosiones. Simplemente no tiene sentido. Y aquí es donde empieza el salseo de verdad. Y es que la historia no termina ahí. Porque como en todo buen drama, siempre hay un giro inesperado, un nuevo capítulo que nos deja aún más intrigados. Resulta que a pesar de que las escenas de amor fueron borradas, al parecer hay planes para una revancha. Sí, señores, han oído bien. Can Yaman y Greta Ferro volverán a trabajar juntos, en una nueva producción donde, esta vez, se espera que la química entre ellos sea explosiva, o al menos, suficiente para que sus escenas de amor no acaben en la papelera de montaje. Esto, claro, es como un jarro de agua fría para todos aquellos que creían que la relación entre ellos estaba rota o que jamás volverían a cruzar sus caminos. La verdad es que este tipo de noticias nos recuerdan que en el mundo del espectáculo, todo puede cambiar en un abrir y cerrar de ojos, y que nunca hay que dar nada por sentado. Así que ahora la gran pregunta es, ¿lograrán Can y Greta superar los problemas del pasado y construir una historia de amor creíble en esta nueva oportunidad? ¿O volveremos a presenciar una nueva batalla entre ellos, con el resultado de escenas borradas y rumores a diestro y siniestro? La respuesta, como siempre, está en el aire. Pero vamos a indagar un poco más en las posibles razones que llevaron a la eliminación de esas escenas tan comprometidas. Hay que tener en cuenta que a veces, lo que vemos en pantalla no es más que una pequeña parte de lo que realmente sucede detrás de las cámaras. A menudo las relaciones entre los actores pueden ser muy complejas y estar llenas de altibajos. Puede que haya sido simplemente una falta de conexión a nivel personal, una dificultad para generar esa química que es tan necesaria para que las escenas de amor resulten creíbles. También puede que haya habido desacuerdos profesionales o diferencias creativas en cuanto a cómo abordar el personaje y las escenas. O incluso puede que haya habido algún tipo de problema personal entre ellos que haya afectado al rodaje. En el mundo del cine y la televisión, es muy común que aunque dos actores sean profesionales y estén comprometidos con su trabajo, a veces no logren encontrar esa sinergia necesaria para que la magia fluya en el set. Y eso inevitablemente se refleja en el resultado final. Por otro lado, está el tema de las expectativas. Cuando se juntan dos nombres tan mediáticos como los de Can Yaman y Greta Ferro, las expectativas del público y de los productores son altísimas. Y a veces esa presión puede ser contraproducente para los actores y dificultar aún más su trabajo. La verdad es que es una combinación de factores que puede llevar a que una producción que en principio prometía ser un éxito, acabe generando controversia y dificultades.
Y es ahí donde empieza el trabajo de los directores y los productores, que tienen que tomar decisiones difíciles, como la de eliminar escenas clave, para salvar el proyecto. Y también ahí es donde empieza el trabajo de los rumores, que se expanden como la pólvora entre los fans y los medios, dejando muchas preguntas sin respuesta. Es cierto que en el mundo del espectáculo, los rumores forman parte del día a día, y a veces resulta difícil separar la verdad de la ficción. Pero en este caso los rumores de que las escenas de amor fueron eliminadas no son infundados. Existen fuentes que han confirmado que efectivamente este fue el caso. Y aunque no se han dado detalles exactos sobre las razones, el hecho de que haya una nueva oportunidad para Khan y Greta deja claro que no se trata de una cuestión personal que haya terminado con la relación profesional entre ellos. De hecho, la noticia de que volverán a trabajar juntos ha generado una gran expectativa entre los fans, que ahora están ansiosos por ver si logran esa conexión que les faltó en su anterior trabajo. Es como si se les diera una segunda oportunidad para demostrar que sí pueden generar esa magia que se espera de ellos. Y eso inevitablemente ha creado una especie de efecto revancha, donde el público está pendiente de cada paso que dan los actores, esperando ver si logran superar los obstáculos y construir esa historia de amor que se les resistió en el pasado. Y en el fondo, esta situación nos muestra una cara diferente del mundo del espectáculo, donde el fracaso también es una posibilidad, y donde a veces las cosas no salen como se planean. Y donde, a pesar de todo, siempre hay una oportunidad para reinventarse y buscar nuevos caminos. Hablemos un poco más de Can Yaman, este actor turco que ha conquistado corazones en todo el mundo con su carisma y su innegable atractivo. Es un verdadero ícono de las telenovelas y series turcas que ha logrado trascender fronteras y construir una sólida base de fans internacionales. Can es un actor que no pasa desapercibido con su imponente presencia, su mirada penetrante y su talento para la actuación. Y por supuesto, no podemos olvidar sus escenas de amor, que han hecho suspirar a millones de personas. Sin embargo, detrás de esa imagen de galán de telenovela, también hay un actor comprometido con su trabajo, un profesional que busca nuevos retos y que está dispuesto a explorar diferentes facetas de su carrera. Su participación en este proyecto junto a Greta Ferro era una prueba de su deseo de trabajar en producciones de mayor escala y de demostrar su versatilidad como actor. Y ahora, con la nueva oportunidad que se le ha presentado, tiene la posibilidad de redimirse y dejar claro que la química con su compañera de reparto no fue el problema, sino más bien una mala gestión de las circunstancias. Y en cuanto a Greta Ferro, la modelo y actriz italiana, también ha demostrado ser una profesional muy talentosa. Su trayectoria en el mundo de la moda la ha dotado de una presencia escénica innegable y su paso a la actuación ha consolidado su imagen como una artista completa. Greta es una mujer empoderada, segura de sí misma y con un gran potencial. Su participación en esta producción junto a Can Yaman también era un paso importante en su carrera. Y al igual que su compañero de reparto, ahora tiene la oportunidad de demostrar su talento y de construir una química creíble en pantalla. En definitiva, este proyecto se ha convertido en un verdadero reto para ambos actores, una prueba de fuego donde se jugarán su reputación y su futuro profesional. Y los fans, como siempre, están ahí para apoyarles o para criticarles, según lo que vean en pantalla. Pero, ¿qué es lo que hace tan especial la química entre los actores? ¿Es algo que se puede planificar o es algo que simplemente surge de forma natural? La verdad es que no hay una fórmula mágica. La química entre los actores es una combinación de muchos factores: la conexión personal, la forma en que se complementan sus estilos de actuación, la confianza que se tienen el uno al otro, la habilidad para crear personajes creíbles y para transmitir emociones auténticas. A veces la química surge de forma instantánea, como un flechazo, y otras veces se construye poco a poco con el trabajo diario y la colaboración entre los actores. Y a veces, por mucho que se intente, simplemente no fluye. Y eso es algo que no se puede forzar ni simular. Y en el caso de Can y Greta, parece que hubo alguna dificultad en este sentido. Pero como ya hemos dicho, no podemos dar por sentado que se trate de un problema personal o que haya habido algún tipo de enfrentamiento entre ellos. A veces simplemente los astros no se alinean y las cosas no salen como se esperan. Y ahí es donde reside la magia del cine y la televisión, en la incertidumbre, en la posibilidad de que todo puede cambiar en cualquier momento y en la capacidad de los actores para adaptarse a las circunstancias y para dar lo mejor de sí mismos en cada proyecto. Y también en la capacidad del público para perdonar, olvidar y dar una nueva oportunidad a aquellos actores que se han equivocado en el pasado.
Ahora, la pregunta que todos se hacen es, ¿cómo será esta segunda oportunidad para Khan y Greta? ¿Cambiarán su forma de trabajar? ¿Buscarán nuevas estrategias para construir la química que les faltó? ¿Se dejarán llevar por la experiencia y tratarán de olvidar el pasado? La verdad es que no lo sabemos. Pero lo que sí podemos esperar es que ambos actores pongan todo su empeño y toda su profesionalidad para lograr que esta vez la magia fluya en pantalla. Y si bien es cierto que la presión puede ser un factor negativo, también puede ser un incentivo para superarse a sí mismos y para demostrar todo el talento que llevan dentro. Y ahí es donde reside la belleza de este tipo de historias, en la posibilidad de ver a los actores evolucionar, aprender de sus errores y crecer como profesionales. Y por supuesto en la expectativa de ver cómo se desarrolla la trama de esta nueva producción y si, finalmente, logran construir esa historia de amor que se les resistió en el pasado. Porque al final, eso es lo que nos gusta a todos los que disfrutamos del cine y la televisión, sumergirnos en historias que nos hagan soñar, que nos hagan sentir y que nos hagan reflexionar. Y esta, sin duda, es una historia que tiene todos los ingredientes para convertirse en un éxito. Desde el drama inicial, hasta la promesa de una revancha, pasando por el misterio de lo que realmente sucedió tras las cámaras. Es una historia que nos mantiene en vilo y que nos hace preguntarnos, ¿qué pasará después? Y mientras esperamos ansiosos el inicio de la nueva producción y vemos cómo se desarrollan las cosas entre Khan y Greta, podemos seguir especulando, imaginando y comentando todo lo que sabemos y lo que no sabemos. Porque al final, eso es lo que hace que este tipo de historias sean tan adictivas, la posibilidad de participar en ellas, de dar nuestra opinión, de compartir nuestras teorías y de sentirnos parte de un grupo que comparte la misma pasión por el cine y la televisión. Y también de sentirnos identificados con los personajes y de aprender de sus errores y de sus aciertos. Porque al final, las historias que vemos en la pantalla no son más que un reflejo de nuestra propia vida, con sus alegrías, sus tristezas, sus desafíos y sus logros. Y en este caso, la historia de Khan y Greta nos recuerda que a veces, las cosas no salen como las planeamos, pero que siempre hay una oportunidad para reinventarnos, para buscar nuevos caminos y para volver a intentarlo. Y es ahí donde reside la magia de la vida, en la capacidad de aprender, de crecer y de seguir adelante a pesar de los obstáculos que se nos presenten. Y ahora, antes de despedirnos, quiero recordarles que esta es solo una parte de la historia. La verdad es que todavía hay muchos detalles que desconocemos y que seguramente iremos descubriendo a medida que avance el tiempo y se filtre más información. Pero de momento esto es lo que sabemos y lo que podemos comentar. La realidad es que el mundo del espectáculo es muy complejo y lleno de sorpresas y que a veces, lo que vemos en la pantalla no es más que una pequeña parte de lo que realmente sucede tras las cámaras. Pero a pesar de todo, lo que sí podemos apreciar es el talento de los actores y la capacidad de las producciones para generar emociones y para llevarnos a mundos diferentes. Y en este caso, la historia de Khan y Greta es una muestra de cómo la vida real puede superar la ficción y cómo los actores, al igual que todos nosotros, tienen que enfrentar sus propios desafíos y buscar la manera de seguir adelante independientemente de las dificultades que se les presenten. Y bueno, amigos, hemos llegado al final de este vídeo lleno de salseo y drama. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo y que se hayan quedado con ganas de más. Hemos hablado de Khan Yaman y Greta Ferro, de sus escenas de amor borradas, de los rumores y especulaciones que han surgido alrededor de este tema y, por supuesto, de esa nueva oportunidad que se les ha presentado para demostrar su talento y su química. Como hemos visto, el mundo del espectáculo es muy complejo y lleno de sorpresas y a veces, las cosas no salen como las planeamos. Pero lo importante es aprender de nuestros errores, buscar nuevas oportunidades y seguir adelante. Y en el caso de Khan y Greta, lo único que podemos hacer es esperar y ver cómo se desarrollan los acontecimientos y si, finalmente, logran construir esa historia de amor que se les resistió en el pasado. Quiero agradecerles de corazón por estar ahí, por acompañarme un día más en este viaje y por ser tan geniales. Sin ustedes, este canal no sería lo mismo. Me encanta compartir mis pasiones con ustedes y leer sus comentarios, que siempre son tan valiosos e interesantes. No olviden que este canal es un espacio para todos los que amamos el cine y la televisión y que siempre estoy abierta a sus sugerencias y comentarios. Así que no se corten y díganme qué les ha parecido este vídeo y qué otros temas les gustaría que tratáramos en el futuro. Me encanta leer sus opiniones y saber que están ahí al otro lado de la pantalla. Recuerden que cada comentario, cada me gusta y cada suscripción son una motivación para seguir creando contenido y compartiéndolo con ustedes.
Y por cierto, ¿ustedes qué opinan? ¿Creen que Khan y Greta lograrán esta vez la química necesaria? ¿O volverá a haber problemas en el set? Déjenme sus teorías en los comentarios, que me encanta leerlos. Y ahora sí, antes de despedirme, quiero hacerles el llamado a la acción de siempre. No se olviden de darle like a este vídeo si les ha gustado, de compartirlo con sus amigos y familiares y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguna de las novedades que les traigo cada semana. Y sobre todo, no se olviden de dejar un comentario, que siempre me alegra saber qué opinan y qué les gustaría ver en el futuro. Su participación es muy importante para mí y me motiva a seguir creando contenido y compartiéndolo con ustedes. Muchísimas gracias por todo el apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Que tengan una semana maravillosa. Hasta la próxima.